El conmovedor reencuentro de las mascotas perdidas con sus dueños tras la explosión de Beirut. Una organización benéfica de animales se puso a buscar perros y gatos que se perdieron en medio de la ciudad en ruinas. Solo basta ver la reacción que perros y gatos tienen cuando se produce el esperado reencuentro. La desesperación por tocar a los dueños, las colitas moviéndose como signo de alegría, ese abrazo prolongado, caricias y besos llenos de amor incondicional entre ambos, te derretirán el corazón. Si te está gustando este vídeo de las fieles y leales mascotas de reencuentros emotivos con sus dueños, antes de seguir suscríbete y dale like. Compártelo con todos tus amigos y familiares. Estas historias que te harán vibrar el corazón. ¡Comencemos! Audio Jungle. La devastadora explosión de un cargamento de nitrato de amonio en el puerto de Beirut, que dejó 137 muertos y media ciudad destruida, provocó también la estampida de las mascotas, que escaparon sin saber a dónde ir en medio del caos. Tras el shock inicial, la organización benéfica de animales Animals Lebanon se puso al mando para ayudar a reunir a las personas con sus mascotas después de que se separaron durante la explosión. Un vídeo conmovedor captura el momento en que los propietarios se reunieron con sus animales, luego de que los trabajadores de caridad descubrieran deambulando por las calles de la ciudad destrozada. Jason Meyer, director ejecutivo de la organización benéfica Animals Lebanon, dijo que 40 personas han estado buscando en la ciudad y alrededores, y hasta ahora han reunido a unos 20 gatos y perros con sus dueños, según cuenta el Daily Mail. Jason Meyer, director ejecutivo de Animals Lebanon, dijo que el trabajo era hacer felices a las personas en un momento abrumador. Beirut sufrió graves daños por la noche, cuando se incendiaron y explotaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que se habían almacenado en el puerto de la ciudad durante 6 años en un depósito. La explosión, que tenía el poder de una pequeña bomba nuclear, destruyó el puerto y dañó el 50% de los edificios de la ciudad. Entre los edificios que fueron dañados se encontraba la sede de Animals Lebanon, pero el trabajo de la organización salvó muchas vidas de mascotas desaparecidas. El objetivo continuó, y ahora era de reunir a las personas con sus mascotas perdidas, y eso había funcionado bien. Hasta ahora hemos encontrado más propietarios y decenas de perros y gatos, dijo Meyer a la agencia de noticias AP. Otra linda historia que nos cautivará el corazón se llama Tiger, y se ha convertido en un verdadero fenómeno. El tierno momento en el que un gato se reencuentra con su dueña 11 años después de su desaparición. Somos la principal organización de bienestar y protección animal en el país, y se llama Animals Lebanon, la misma que existe desde hace 12 años. Pero esta es la situación más difícil que hemos enfrentado, afirmó Meyer. Nos hemos unido a convenciones internacionales, hemos redactado y aprobado leyes nacionales de bienestar animal. Trabajamos en todo el país, ayudando a todo tipo de animales, y ahora esta explosión es una de las situaciones más escalofriantes y difíciles en la que nos hemos encontrado. Te animo a que sigas mirando este vídeo, que no te arrepentirás. También que te suscribas a mi canal ahora, para más preciosas historias y de reencuentros con tus fieles y adorables mascotas. Los animales domésticos son, en muchas ocasiones, los mejores compañeros de vida del ser humano, una realidad que ha dado lugar a numerosas y tiernas historias en las que estas mascotas muestran su gran fidelidad hacia sus dueños. Aunque el perro es considerado por todos como el mejor amigo del hombre, cada día son más numerosos los casos en los que los gatos dan fe de la entrega a sus amos. Es el caso de Tiger, un felino que cautivó a Carol O'Connell, trabajadora de CSPCA, un centro de rescate de mascotas de Nueva York, cuando lo vio merodeando por su domicilio particular durante más de 3 años. Al verlo más desmejorado con el paso del tiempo y tras varios días intentando acercarse a él, esta mujer logró escanear su microchip, tomando prestada la maquinaria de la empresa en la que trabaja.
y descubrió junto con su nombre. El gato se llamaba Tiger. Había estado desaparecido durante 11 años. La información del chip que poseía el felino ofreció a Carol mucho más datos acerca de Tiger, también los de su propietaria. Gracias a la identificación del historial de la mascota, se produjo un hecho insólito que, gracias a la peculiaridad del mismo, ha dado la vuelta al mundo a modo de titulares. Carol daba con la identidad de la propietaria de Tiger y se ponía en contacto con ella, confirmando que había perdido a su gato hacía ya 11 años. El propio centro se encargaba de gestionar el encuentro entre la mascota y su dueña, dando lugar a unas tiernas imágenes que han dado la vuelta al mundo. El Dr. Crumb, director del refugio para animales, despidió a Tiger. Como informa la propia cuenta de Facebook de la asociación, el animal se encontraba en buen estado, teniendo en cuenta los años que vivió como un gato callejero. El emotivo momento mostró la conexión entre la mascota y su propietaria, a pesar de ser un gato algo receloso. Según ha informado la cadena ABC, encargada de entrevistar a Maggie Wells, dueña del popular felino, esta nunca perdió la esperanza de recuperar a su mascota, incluso habiéndose mudado a otro barrio después de la desaparición del gato. Como aseguró a este medio, Maggie pidió a los nuevos inquilinos que estuvieran atentos por si lo veía. Aunque Tiger nunca apareció, a pesar de no saber dónde pudo haber estado metido, Wells se mostró tremendamente feliz de volver a tenerlo a su lado y aseguró a los periodistas que se quedaría en su hogar toda la vida. Esta no es una historia increíble de una mascota que vuelve a ver a su dueño tras 11 años separados, como también otra linda historia de hace un año. En Tbilisi, Georgia, se produjo el bonito reencuentro entre Georgie, un perro, y su dueño. El vídeo del momento se convirtió en viral gracias a la reacción del can al oír la voz de su dueño preguntando por él. ¿Sí se te ha encogido el corazón o se te saltaron las lágrimas al saber de estos magníficos relatos de la vida real? Déjame tus comentarios o envíame un emoji de corazón. Y si has llegado hasta aquí, te animamos con un fuerte aplauso, porque te lo mereces, con todo el cariño y el amor por las mascotas. Síguenos y no te olvides de suscribirte y regálame un like. También te recomiendo que no te pierdas el vídeo de la adopción de mascotas. ¡Hasta muy pronto, amigos!